Pantalla. Ok, entonces, iniciamos para la sesión del día de hoy tendiente a el tema 11, vencimiento y pago de la letra de cambio. Voy a compartir la pantalla. Ok, bien, ya tenemos entonces la pantalla aquí. Ok, entonces, vencimiento y pago de la letra de cambio. Lo primero que tenemos que hablar de esto, bueno, es que ya este es el tema correlativo subsiguiente de cuando hemos hablado en relación a los aspectos formales de la letra de cambio, hablamos de nuevo de los elementos facultativos, hablamos también de lo que vendría siendo endoso, aval, aceptación de la letra, y bueno, ya estamos llegando al momento propio de decir o de hablar del vencimiento. ¿Qué es el vencimiento? Ya hemos tocado tangencialmente pues este punto, pero podemos decir que es la oportunidad natural cuando la letra de cambio aceptada, o sea, la que fue aceptada, o la que no fue presentada a la aceptación, esto en el caso de que la presentación a la aceptación sea facultativa, recordarán que hay algunos casos en los que son facultativos y hay unos hasta cierto punto excepcionales que son obligatorios, pero en cualquier caso, cuando la letra de cambio aceptada o no presentada a la aceptación, debe ser presentada al cobro. O sea, es el momento habitual, específico, creado, convenido para realizar pues el beneficiario de la letra o el tomador de la letra, entonces da presente a el librado, que es su obligado principal a los efectos de pagar. Ok, entonces dijimos que es el momento en el que ordinariamente la obligación cartular se hace exigible, pero esto tiene algunas excepciones. Por ejemplo, en el caso de la letra a la vista, ya que la misma es exigible desde la fecha de su emisión, y esto hasta por un plazo de 6 meses, aunque este plazo pudiera ser convencionalmente mayor o menor según lo establezca el librador. O inclusive pudiera ser que un endosante establezca un plazo menor para su presentación. Esto deriva de los artículos 442 y 431 del Código de Comercio. Pero podríamos decir en todo caso que esto es una excepción a la regla general del vencimiento, en el sentido de que la letra de cambio a la vista se hace exigible en el momento en el que se presenta, en ese plazo pues, que esté establecido legal o convencionalmente. Pero lo que quiere decir esto es que prácticamente desde que está emitida ya ocurrió el vencimiento de la letra. Entonces, por consiguiente, es exigible para su presentación en cualquier momento. Ok, ¿cuál es otro caso excepcional? Cuando la letra es rehusada su aceptación, o sea, se presenta al librado y el librado dice yo no la voy a pagar, puede el beneficiario dirigirse a los restantes deudores sin esperar el vencimiento. Esto ya lo hemos tocado en su momento, suponiendo que una letra tenga un vencimiento en una oportunidad futura, unos cuantos meses, pero una vez que el beneficiario se la presenta al librado y ya hay una respuesta efectiva por parte del librado, decir, yo no voy a asumir esa obligación, yo no voy a pagar eso, entonces no tendría ningún sentido, o digamos, no es requerido para el librado, para el beneficiario, perdón, que tenga que esperar a la fecha natural de vencimiento para devolverse contra los otros obligados cambiarios, sino que una vez que hay un rechazo a esa aceptación por parte del librado, él puede entonces tomar las acciones, ejercer los derechos frente a el resto de los sujetos de la letra que están subsidiariamente obligados al pago de la misma. ¿Ok? Entonces, ¿cuál otro aspecto puede ser excepcional? En el caso de quiebra, suspensión de pagos o embargo infructuoso del librado. En cualquiera de estos casos, lo que significa es que este librado está en un proceso de crisis patrimonial, que posiblemente no tiene la misma capacidad o no puede ofrecer su patrimonio la misma garantía de pago sobre esa obligación y sobre cualquier otra que tenga. Entonces, en este caso, sí se le habilita al beneficiario de la letra, al tomador de la letra, que se le permite irle a cobrar a los otros obligados. ¿En qué otro supuesto pudiera ocurrir esto también? En el caso de la quiebra del librador de una letra cuya aceptación es potestativa. Entonces, la crisis patrimonial, en este caso del librador, del creador del título, es lo que puede hacer que la obligación
o el cumplimiento de esa obligación se vea en entredicho en el caso pues de que él tenga de que el beneficiario tenga que devolverse y no cobrarle el librado, sino cobrarle al librador. Entonces, en este caso, pues esto puede ocurrir pues en el caso de la letra de cuya aceptación es potestativa y no en el caso de la letra cuya aceptación es obligatoria, porque una vez, o mejor dicho, que cuya presentación a la aceptación es obligatoria, porque en ese caso sí existe pues una presentación a la aceptación y el librado ha aceptado la letra, eso significa pues que allá hay un patrimonio que está obligado al pago de eso, independientemente de la dificultad patrimonial que pueda estar sufriendo el librador, el creador del título. Ok, estos supuestos de excepción de esto que estamos viendo aquí, de estos últimos tres, están previstos en el artículo 451 del Código de Comercio. Continuamos, cambio la lámina. Ok, entonces, aparte de ser el momento natural en el que se debe, o la regla general para el cobro de la obligación cambiaria, el vencimiento también nos permite determinar otras circunstancias relativas pues, a esta institución de la letra de cambio. Entonces, el vencimiento nos puede determinar el momento en el cual debe realizarse el protesto por falta de pago. ¿Okay? Hemos hablado tangencialmente también de la figura del protesto. En el tema siguiente lo vamos a tocar más específicamente, pero lo cierto es que el protesto es una obligación que puede tener el tomador de la letra en el caso pues, de falta de aceptación de la letra o en el caso de falta de pago. Por supuesto, el protesto o la obligación de levantar un protesto puede ser eximida por la cláusula que ya vimos, que se llama la cláusula sin protesto. Pero la regla general, a falta de esa cláusula, es que es una obligación que puede existir para el tomador de letra en el caso de bien de falta de aceptación o bien de falta de pago, por regla general. ¿Ok? Entonces, el momento para realizar el protesto por falta de pago es determinado por el vencimiento, porque, como vamos a ver en su oportunidad con más detalle, la oportunidad preclusiva que establece la ley para el levantamiento del protesto es el vencimiento o los 2 días siguientes a ese vencimiento, que esencialmente también es la oportunidad en la cual debe presentarse al cobro la letra. ¿Ok? También entre los momentos o aspectos que determinan la fecha de vencimiento es la oportunidad en la que pueden habitualmente ejercerse las acciones cambiarias. ¿Ok? Por supuesto, el cobro de la letra habitualmente, o incluso el cobro judicial de la misma, el cobro coactivo de la misma, no puede realizarse hasta antes de que la misma haya vencido, hasta que haya transcurrido la fecha de vencimiento y que la misma sea exigible. Si yo tengo una letra con vencimiento el 30 de noviembre de 2020, no pudiera intentar la acción, o al menos no pudiera intentarla efectivamente hasta que ocurra esa fecha y que no ocurra pues el pago por su obligado natural. Entonces, esto por supuesto, por eso hablo de que es habitualmente la oportunidad para ejercer las acciones cambiarias, porque ya tenemos las excepciones ya tratadas, como vimos en la lámina anterior, en el caso pues de que se puede ir al cobro de la letra, inclusive antes de la fecha establecida, estipulada para su vencimiento. Ok, ¿qué otra cosa? El vencimiento es lo que nos determina el momento en el que inicia el cómputo para la prescripción de las acciones cambiarias por falta de pago contra el aceptante y su avalista, que es lo que se llama habitualmente la acción directa, o también determina la prescripción de la acción que puede existir contra el librador, los endosantes y los avalistas de estos. ¿Ok? Esto en el caso de que haya una cláusula sin protesto, entonces, porque cuando se permite el protesto, el lapso de prescripción, en estos casos de la acción de regreso, debe ser a partir de que se efectúe el protesto. En el caso pues, de que no haya la cláusula, la propia ley en el artículo 479 te dice que la fecha de vencimiento es lo que dispara este lapso de prescripción de la acción de regreso. Ok, entonces, ¿qué otra cosa determina el vencimiento? Es la oportunidad en la que comienzan a generarse, a computarse los intereses moratorios, conforme lo establece el artículo 452 en su ordinal segundo. ¿Ok? Debemos entender también que
que esta oportunidad de vencimiento es la que determina la oportunidad en la que el tenedor de la letra debe dar aviso al librador y a su endosante, en el caso de que sea así, que sea un endosatario el que está cobrando, de la falta de pago o de, efectivamente, pues de la no voluntad del librado de pagar. Esto conforme al artículo 453 y por supuesto en el caso de las letras donde no existe la cláusula de que sea sin aviso, porque en este caso el efecto de esta cláusula sin aviso, que ya la vimos, es eximir de la obligación prevista en este artículo. Muy bien, entonces, voy a revisar una cosa aquí en la ley. Un error aquí que justamente me hizo cierto ruido. Cuando les estoy hablando de que se generan los intereses moratorios conforme al artículo 452, no, esto es conforme al artículo 456, ordinal segundo. Disculpen el error aquí. Eso, por supuesto, un error de tipeo. Bien, entonces, los tipos de vencimiento. Esto ya lo hemos hablado en varias oportunidades, vamos de todas maneras a reafirmarlo. Los tipos de letra de cambio, o los tipos de vencimiento, o mejor dicho, los tipos de letra de cambio o su clasificación conforme a su vencimiento, están establecidos en el artículo 441 del Código de Comercio. Entonces, ¿cuál es el primero? A día fijo. Lo primero que tenemos que hablar de esto es que es un término, no un lapso, y que la mención debe ser perfectamente determinada. ¿Cuáles son ejemplos de mención perfectamente determinada? Por ejemplo, pagadera, o sea, la letra, el 31 de octubre de 2020, o inclusive apoyada en la fecha de emisión de la letra. Como sabemos, uno de los requisitos necesarios para la existencia del título de la letra de cambio es que tenga una fecha de emisión específica. Entonces, si uno pone páguese el 15 de agosto del presente año, efectivamente nos estamos anclando en que la letra haya sido emitida en el 2020 para entender que el presente año es el 2020. Entonces, el segundo tipo de vencimiento que prevé la ley, a cierto plazo de la fecha o a cierto tiempo de la fecha. A veces la normativa utiliza la mención tiempo, a veces utiliza la mención plazo, pero estamos hablando en esencia de lo mismo. Esto implica un lapso, o sea, no distinto a lo que establece la ley fijo, que es un término. En este caso es un lapso, un tiempo para pagar a partir de la fecha de emisión. Por ejemplo, pagar en los 45 días siguientes a esta fecha. Aquí estamos viendo, por ejemplo, también en este ejemplo que también se está anclando o se está coadyuvando para determinar el vencimiento con la fecha de emisión de la letra. ¿Ok? El tercer tipo, la letra a la vista. La letra a la vista es pagadera a su presentación, como ya lo hemos visto. ¿Cuándo? Como ya dijimos, en los 6 meses siguientes a la emisión, salvo las modificaciones previamente señaladas. Y esto está regido en el artículo 442 y 431. Entonces, la regla general es que se tiene que presentar dentro de los 6 meses siguientes a su emisión. El librador, como creador del título, pudiera poner un plazo mayor o menor a esos 6 meses, e inclusive el endosante pudiera también hacer una previsión específica, pero siempre a los efectos de reducir el término, no de ampliarlo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo son este tipo de menciones para que la letra sea a la vista? Algo que diga pague a la vista, páguese inmediatamente, páguese a primer requerimiento o algo similar. Bien. Y el último tipo de vencimiento es el de a cierto tiempo vista o a cierto plazo vista. En este caso, como hemos visto anteriormente, este es un supuesto de presentación necesaria u obligatoria de la letra a su aceptación. El vencimiento, en estos casos, se cuenta desde la aceptación o desde la fecha del protesto por falta de aceptación. En este caso, también es un lapso de 6 meses, como ya lo vimos anteriormente, y las consecuencias de la aceptación no fechada están previstas en el artículo 433, que ya vimos en su momento, que es lo que ocurre cuando existe pues una aceptación, pero no está especificada la letra, como ya lo vimos, pues puede entenderse que entonces que es que fue aceptado el último día del vencimiento, etcétera, que bueno, los invito pues a que lo revisen en las clases anteriores, concretamente en la clase de aceptación, cuando vimos eso. Ok, ejemplo de cómo una letra se establece bajo esta modalidad. Páguese dentro de los
15 días de vista o páguese una semana después de aceptada. Es importante tener claro estos cuatro tipos de vencimiento porque la parte final del artículo 441 nos dice cualquier otro tipo de vencimiento distinto a estos cuatro que están categorizados aquí es nulo, hace nula o puede hacer nula la letra. Entonces, ¿qué serían unos vencimientos distintos y por ende nulos? Por ejemplo, un vencimiento sucesivo, que se diga, pague 100 el día 15 de julio de 2020 y pague otro 100 el 15 de agosto de 2020. Si lo que se quiere hacer es una obligación o establecer varias obligaciones pagadas en cuotas, tiene que hacerse a través de varias letras. La misma letra no podría contener una orden de pago compuesta de que entonces se pague de una forma en un momento y de otra forma en otro, o en fechas distintas. Entonces, un tipo de vencimiento a su vez también que fuera distinto sería, por ejemplo, el de pague a la vista luego de 45 días. Entonces aquí tendríamos una mixtura rara de entre una letra a la vista, o mejor dicho, una letra a cierto plazo vista, y que no sería valedero. O un lapso indeterminado, páguese durante el carnaval. Por ejemplo, el carnaval sabemos que anualmente, primero que nada, es una fecha móvil y la otra cosa es que existen varios días del carnaval. Exactamente, entonces estaremos especificando cuál día del carnaval no estaría determinado. O alguna cosa incluso mucho más extraña, por ejemplo, págese en la luna llena. Bueno, sabemos que efectivamente hay unos ciclos que son regulares en lo que respecta a la luna, pero puede ser, a los efectos del calendario, es una fecha absolutamente variable, ¿no? Páguese en luna llena de cuál mes lunar. O sea, esta clase de cosas generan una indeterminación que atenta con el requisito de regularidad que la letra debe tener. Muy bien. Pasamos de lámina. Ok, las reglas para el cómputo de vencimiento, muy concretamente es decir, o sea, cómo se cuentan estos lapsos o cuáles son las reglas que existen para estos lapsos. Ok, esto está establecido primero, bueno, por supuesto, el artículo 482 del Código de Comercio que establece unas reglas específicas en lo que respecta a letra de cambio, a títulos valores, pero también esto puede estar concordado con unas reglas generales que están establecidas en el artículo 12 del Código Civil. ¿Ok? Entonces, primera estipulación. El vencimiento de una letra girada a varios meses de la fecha o de vista vence en la misma fecha del mes correspondiente. Bien, entonces, esto lo tenemos en el artículo 444 del encabezado, en su encabezado del Código de Comercio y el 12 en su encabezado del Código Civil. ¿Qué significa esto? Que si la letra está a ser pagadera a 3 meses de vista, por ejemplo, y la vista se efectúa el 17 del mes, entonces hay que contar los 3 meses, pero en función de que el vencimiento entonces es el 17 de ese mes correspondiente. O sea, si es, por ejemplo, el 17 de julio la fecha de vista, entonces contaremos 17 de agosto, 17 de septiembre, 17 de octubre y este sería la fecha de vencimiento. Ok, si el mes no tiene ese día, se entiende vencido el último del mes. Entonces, suponiendo que la fecha por seguir con el ejemplo de la vista, si la vista fuera en el 31 de enero y resulta pues que se dice que la letra es pagadera a un mes, evidentemente febrero no tiene 31 días, puede tener 28, puede tener 29. Entonces, en un supuesto como ese, se entendería que el vencimiento es el último día de ese mes de febrero. Trátese de que sea un mes de febrero de 28 días o trátese de que sea un febrero de 29 días. Ok, las expresiones comienzo, mediados o finales de mes se entienden concretamente como los días primero del mes, si es comienzo sería primero del mes, mediados el día 15 o finales el último día del mes. ¿Ok? Todo esto conforme al artículo 444 en su tercer párrafo del Código de Comercio. Cuando se habla de mes y medio, se cuentan primero los meses enteros y después la fracción.
¿Ok? Entonces, esto también lo podemos ver con la siguiente regla, que sería el tercer párrafo del artículo 444, que nos dice que medio mes significa un lapso de 15 días. Entonces, cuando hablamos de un mes y medio, sería, se cuentan los 2 meses enteros primero y después el medio mes, y entendemos que el medio mes serían 15 días. Entonces, una previsión que hable de un mes y medio, tendríamos que entender que es primero el cómputo del mes completo y después se le cuentan 15 días adicionales. ¿Ok? Las expresiones como 8 días o 15 días se computan por días y no por semana. Entonces, si el vencimiento de la letra, suponiendo que sea o se presenta la situación, por seguir en ese ejemplo, un lunes, que sea una determinada fecha, a partir de ese lunes hay que contar 8 días, no decir, bueno, vence de lunes a lunes, ¿ok? Si la letra es pagadera fuera de Venezuela, donde rija un calendario distinto, el vencimiento se rige por ese calendario. Este es un supuesto un poco, digamos, es una norma, como, por supuesto, como todas estas de letra de cambio, es una norma antigua, es difícil pues entender pues que exista un sitio donde ahorita se esté utilizando un calendario, primordialmente un calendario distinto pues al calendario gregoriano, etcétera, que nosotros manejamos, pero de todas maneras está establecido de esa forma. Entonces, el cómputo del vencimiento se regiría por la fecha de ese calendario. Y un supuesto más común sería el siguiente, que si la letra vence en un día feriado legal, el vencimiento se entiende en el día laborable siguiente. Entonces, por ejemplo, por las reglas de cómputo que sean, implica pues que el vencimiento de la letra cae un 5 de julio o cae un 1 de enero, entonces entendemos que el vencimiento comienza a computarse o los días del vencimiento comienzan a computarse a partir del día hábil siguiente. Esto bien sea, por supuesto, un feriado legal, legal en Venezuela, cuando la letra es pagadera en Venezuela, pero también aplicaría, amparado en la disposición que vimos anteriormente, en el caso de que ese día feriado legal sea conforme al ordenamiento jurídico de ese otro lugar donde se deba hacer el pago de la letra. ¿Ok? Eh, Cuando hablamos, fíjense que esta expresión día feriado legal debemos interpretarla o se genera, digamos, cierta necesidad de racionalizarla con otros elementos. Por supuesto, nosotros aquí en Venezuela tenemos entonces una ley de fiestas nacionales donde establece pues unos feriados específicos. Ahora bien, también tenemos en algunos casos, hay unos feriados regionales establecidos pues por cada estado o por cada municipio, y adicionalmente a eso tenemos que en algunos casos, vía decreto, sobre todo lo hemos visto eh, con mucha frecuencia en los últimos años, donde entonces se establece pues en algún momento un feriado vía decreto. Entonces, en cualquier circunstancia, ¿qué ocurre con esta idea del día feriado legal? Bueno, yo creo que en un interés de que las relaciones sean certeras y no impedir pues el ejercicio de los derechos de cobro que están establecidos en la letra, hay que tener una interpretación un poquito amplia con esto. Ojo, que sí es importante, y lo van a ver, por ejemplo, en la doctrina que trata este tema. En Venezuela, por ejemplo, existe un calendario bancario o de feriados bancarios que no está, digamos, que no tiene una raigambre jurídica legal, sino que está establecido pues por la Asociación Bancaria Nacional. En estos casos, no estaríamos en un supuesto un feriado legal y al fin y al cabo, también ocurre pues que salvo que el librado de la letra fuera un banco o una institución financiera que se rige bajo este sistema de feriados bancarios, no tendría mayor dificultad. Porque al fin y al cabo, si la das por un particular, independientemente que sea un lunes bancario o no, no debería haber problema. Como un banco tal vez sería un poquito más allá, pero bueno, habría que tomar las previsiones, porque pareciera que la expresión día feriado legal, no, al establecer que es legal, establecido por ley, no incluiría o no sería extensivo al tema de los calendarios bancarios. ¿Okay?
Estas reglas que hemos visto, pues que tienen una cierta casuística, pero si las analizamos y las ejemplificamos, tienen son perfectamente claras de entender, aplican también para, no solo para el cómputo del lapso de vencimiento, sino para algunos otros lapsos que puedan ocurrir en materia cambiaria, en materia de títulos valores, como hemos estado viendo. Por ejemplo, el lapso de presentación a la aceptación. Vamos a leer ahí el artículo 445 en su tercer párrafo. Primer párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo. Los términos de presentación de las letras de cambio se calculan conforme a las reglas del párrafo precedente, o sea, las reglas anteriores. Y estas reglas aplican para el cómputo de otros lapsos, como ya lo dijimos, pero adicionalmente son derogables por voluntad expresada en la letra. Entonces, recordemos que la letra, entre otras circunstancias, o admite ciertas disposiciones o ciertas facultades al creador del título, o en algunos casos, pues, al endosante, etc. Entonces, el artículo 445, en su último párrafo, nos dice: las letras estas reglas, perdón, no son aplicables si una cláusula de letra, aún las simples enunciaciones de su título, indican que ha habido la intención de adoptar reglas distintas. Entonces, por ejemplo, si en el propio texto de la letra pudiera decirse a los efectos del vencimiento se computan el calendario bancario, se toma en cuenta el calendario bancario, o a pesar de que la letra es pagadera en Colombia, todo el vencimiento se computará conforme las reglas venezolanas, etcétera, esas son previsiones que están dentro de la autonomía de la voluntad del creador del título y que pudieran ser valederas. Aquí lo importante es que hubiera alguna forma, en virtud del principio de literalidad y para crear certeza y seguridad jurídica, de que estuviera claro si existe alguna modificación establecida para el cómputo, pues, de los plazos. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Supongo que no. Entonces, bueno, ya habiendo hablado entonces de los tipos de vencimiento, ya habiendo hablado de las reglas de cómo se computa ese vencimiento, entonces vamos a hablar de la actividad específica y concreta que ordinaria y naturalmente debería ocurrir en ese momento de vencimiento, que vendría siendo la presentación al cobro. Entonces, el título, la letra de cambio, tiene un beneficiario o un endosetario que es el legítimo titular del derecho al cobro del crédito que está representado en ese título de valor. Entonces, esa presentación al cobro, ¿cuándo debe hacerse? Debería ser el día de vencimiento o los 2 días hábiles siguientes. Esto conforme a lo establece el artículo 446, que dice: el portador debe presentar la letra de cambio a su pago, sea el día en que es pagadera o sea en uno de los 2 días laborales que le siguen. La presentación a una cámara de compensación equivale a una presentación al pago. ¿Ok? Entonces, la norma nos dice o nos establece una previsión temporal que sería el día de vencimiento que podamos haber determinado con las reglas de cómputo que ya hemos visto, pero aparte de ese vencimiento también es valedero su presentación al cobro durante los 2 días hábiles siguientes, que como ya dijimos en su momento, justamente estos 2 días hábiles siguientes también son los que existen para ejercer el protesto. O sea que en esos 3 días, digamos, contando el del vencimiento y los 2 siguientes, es que están enlazados 2 aspectos de la conducta del beneficiario de la letra. Presentarla al cobro, y dependiendo de la conducta que pueda tener el librado, el aceptante de la letra, entonces deberá acudir pues o se hace el cobro y el cobro es efectivo, o tendrá que entonces que ir a la vía del protesto en el momento en que es requerido. ¿A quién se le hace la presentación al cobro? Al librado o al domiciliatario. En este caso, bueno, o al aceptante por intervención. Como hemos visto, también puede haber un tercero que hubiera tenido un interés en aceptar la letra y lo haya hecho. O en el caso del domiciliatario, en el sentido de que, como sabemos, puede ser la modalidad de la letra domiciliada, donde se establece que el lugar de pago o la persona que va a efectuar el pago es alguien distinto al librado.
Ok, el artículo 446 nos habla también de un supuesto que se llama la presentación prevista ante la Cámara de Compensación. Esto realmente en la Venezuela actual no opera, y si te vas a la doctrina también dice que en general pues eso nunca ha operado como tal en Venezuela. Esta es una norma hasta cierto punto copiada de la reglamentación uniforme, y posiblemente en Europa o en otros sitios haya tenido un cierto uso, ya que una Cámara de Compensación lo que sería pues un sitio establecido por los comerciantes o de alguna manera en donde se presentan los distintos títulos, y entonces se hace la suma algebraica, por llamarlo de esa forma, de quienes tienen créditos y quienes tienen débitos, y se establece pues cuáles son los saldos o los montos netos que le corresponden a cada quien. ¿Ok? Esta figura, las cámaras de compensación, solo existen en Venezuela en la actividad bancaria, y en esto en lo que respecta pues al cobro y al pago de cheques. Entonces, no es exactamente pues el supuesto de que estaría previsto, que había intentado el legislador en el artículo 446. Y bueno, por supuesto, adicionalmente, en la actualidad, donde ya el cheque, por múltiples razones fácticas, más que por la falta de utilidad de título, sino por lo que ha ocurrido pues en lo que respecta al papel, etcétera, y la actividad bancaria, ya están de momento al menos están en un franco desuso. ¿Ok? Quién sabe, no, yo no tengo claro si al día de hoy todavía realmente las cámaras de compensación interbancarias están funcionando o están funcionando de la misma forma que lo hacían anteriormente. Ok, ¿dónde se presenta el cobro? En el domicilio del librado y o del aceptante por intervención, o en el sitio que esté establecido en la letra que está domiciliada. Eso está bastante claro. ¿Por quién debe ser presentada la letra del cobro? Por su tenedor legítimo, el beneficiario o el último endosatario, o sea, aquella persona que al momento del vencimiento de la letra es el que es el titular de ese derecho, de ese crédito. ¿Ok? Si se fijan, cuando hablamos de quién podía hacer la presentación a la aceptación de la letra, entonces había un género de personas muchísimo más amplio, en el sentido pues de que la presentación a la aceptación es un evento en el cual no hay el desembolso como tal. En este momento de presentación al cobro, que sí debería haber el desembolso, esto hay un tema de legitimidad mucho que tiene que ser verificada con mucho más cuidado, y por consiguiente entonces tendría que ser que la presente la persona que justamente conforme al título es el legitimado para hacerlo. Bueno, por supuesto pudiera ocurrir que sea a través de un mandatario, o sea, si hay alguna figura bastante específica que pueda determinar la representación, el representante de una compañía, etcétera. Pero en principio no es que puede ser cualquier persona, sino que o una persona con una cierta facultad para ello, sino que tiene que ser el tenedor legítimo. Ok, ¿qué otro elemento? ¿Cómo? Evidentemente, la presentación al cobro tiene que ser con el título en físico, o sea, hay que presentar efectivamente el título que existe. ¿Por qué? Bueno, como hemos visto, en materia de letra de cambio, al menos en la regulación tradicional que todavía tenemos en Venezuela, existe pues el elemento de incorporación, literalidad, etcétera, y la forma pues en la cual debe verificarse la existencia de ese crédito, de esa creencia que el librado o aceptante debe pagar, es con la presentación del título en físico. Ok, hay un tema interesante en relación a si la presentación al cobro es obligatoria, o sea, necesariamente hay que acudir a la presentación al cobro, si usted no tiene que acudir a la presentación al cobro para poder hacer efectivo el crédito. O si por caso contrario puede decir, bueno, si no lo presentó al vencimiento, de todas maneras se entiende que el crédito está vencido, y él pudiera a través de otro ir a un cobro judicial, o ir a devolverse y cobrarle a los otros acreedores cambiarios, etc. La realidad es que en doctrina se opina mayoritariamente que la presentación al cobro es obligatoria. Por ejemplo, eso es lo que ustedes pueden leer en Morles.
basándose entre muchas razones, pero digamos las más de peso sería que se señala que la cláusula sin protesto no exime de la presentación al cobro, lo que exime es del levantamiento del protesto, y esto está específicamente establecido así en el artículo 454 en su segundo párrafo. Y la otra razón que se establece es que el artículo 446 dice la letra debe presentarse al cobro dentro de los 2 días, en el vencimiento o los 2 días siguientes. Entonces, ese debe estaría interpretado de una forma taxativa absoluta. Posición en contrario, por ejemplo, otro autor que se llama Pierre Tapia afirma que se puede eximir de la presentación, que en el propio texto de la letra, como una cláusula facultativa, pudiera, al igual que puede ponerse una cláusula sin aviso, puede ser una cláusula sin protesto, pudiera existir una cláusula de no presentación o eximir la presentación. Goldschmidt, por ejemplo, sin dar una posición totalmente específica en favor o en contra del tema, menciona la existencia de la regla dies interpellat pro homine, o sea, el día interpela por el hombre, establecida en el artículo 1269 del Código Civil. ¿Qué es lo que significa esto? Que en una obligación de dar o hacer establecida a un término específico, el deudor se constituye en mora, o sea, la deuda se hace exigible por el solo vencimiento del término, sin necesidad de un requerimiento posterior. Entonces, si traspolamos esa regla general de derecho a esta materia cambiaria, implicaría que en un vencimiento específico generaría inmediatamente el vencimiento y la exigibilidad de letra, independientemente de la conducta que pueda haber tenido el tenedor de letra de presentarla al cobro o no. ¿Ok? ¿Me siguen con esto? Profesor, Dígame. creo que hay dos alumnas de que están solicitando de que les den permiso para entrar a la conferencia. Ok, pero es que no me había salido la ventanita. Aquí tengo a Alexandra y no me aparece más nadie. Ah, bueno, entonces debe ser solo ella. Ok, bueno, ya incluí a Alexandra entonces en esto, me disculpo, pero es que no me aparece, mientras como tengo la pantalla compartida, no me apareció en ningún momento el mensajito de que había alguien pendiente de ingresar. Bien, bueno, entonces ya estamos discutiendo el tema de la necesidad o la obligatoriedad de la presentación al cobro. Y dicho, digamos, estas posiciones que podemos encontrar en doctrina, yo puedo dar una cierta posición de la cátedra en el sentido de qué es lo que yo entiendo al respecto. Primero, eximir de la presentación, o sea, que se haga una cláusula facultativa en la que se exime de la presentación, es válido cuando el librador y el librado son el mismo sujeto. Entonces, de alguna manera, pues la obligación está de alguna manera en cabeza de la misma persona y no necesariamente entonces tendrías que decir, bueno, necesariamente tienes que presentarla al cobro. Distinto es el caso de que el librado y el librador sean distintas personas, porque yo librador creo el título, pero en el fondo lo que le estoy dando es una orden de pago a otro sujeto distinto, el cual la letra, o si no se la presentan a la aceptación, no tendría forma de saber o de que existe esa orden de pago y asumirla o no. Vamos a partir del supuesto en el que la letra, no necesariamente el librado, está en conocimiento de que se le está enviando esa orden de pago. Entonces imagínense una letra en la que el librado no está en conocimiento de eso, no se le presenta la letra de la aceptación, entonces ¿cómo pudiera estar incumpliendo esa obligación de pago si nunca se le presentó la letra a su vencimiento para el cobro? Entonces, pero en concreto, digamos, eximir de la presentación y en base a la autonomía de la voluntad y de que se trata de derechos disponibles y que en el caso de que sean librados y librados la misma persona, no se está vulnerando alguna regla elemental de que tiene que conocerse la existencia del orden de pago, esto sí pudiera ser admisible. Recordemos que en la práctica actual, muchas de las letras, antes de que comiencen a circular, librador y librado son la misma persona y aparte ya vienen aceptadas. ¿Ok?
Eh, ¿Qué otra cosa? Para la letra aceptada con un vencimiento determinado, aplica la regla de 1269. Entonces, en el caso de esta letra, que bien sea aceptada antes de poner a circular, o bien sea que en su plazo normal sea aceptada, bien sea por el librado, o bien sea por un interventor que la ha aceptado, etcétera, de alguna manera, como el efecto de la aceptación de la letra es obligarse al pago de la misma al vencimiento, y en el caso de que sea un vencimiento específico, determinado, como hemos dicho, pues el 31 de octubre, o que pueda parecer perfectamente específico, entonces ahí necesariamente aplicaría la regla de 1269. Si tú no pagaste, si tú librado que habías asumido mediante la situación el compromiso de pago, no pagaste en la oportunidad específica, entonces comienza, pues, independientemente que le hayan presentado el cobro o no, allí ya tú estás en una exigibilidad de la letra, y al existir esa exigibilidad de la letra, se pueden intentar, pues, las acciones que haya lugar, independientemente de que se haya presentado, se haya cumplido con el requisito formal de presentar la letra del cobro o no. Ok, otro aspecto, otro argumento en relación a esto. Si realmente el artículo 446, esto no es 466, el artículo 446 que dice que efectivamente que la letra debe ser presentada al cobro, fuera una disposición que fuera taxativa absoluta, no tendría sentido otro artículo que viene después que te dice, que es el artículo 450, que te dice que a falta de presentación y de pago de la letra de cambio en el término fijado por el artículo 446, todo deudor, o sea, todo obligado cambiario, tiene la facultad de consignar la suma, valor de la letra en depósito ante la autoridad competente a costa y riesgo del deudor. Esto es un supuesto, hasta cierto punto, especial de lo que es la oferta real y depósito que hemos visto, pues, en el derecho general de las obligaciones. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta norma? Mira, si viene ese acreedor de la letra y no la presenta a su cobro en el término que está establecido, allí de inmediato comienzan a generarse unos intereses, y existe una responsabilidad sobre los riesgos, etcétera, que en este caso, como estamos hablando de obligación dineraria, sería básicamente los intereses. Pero lo cierto del caso es que entonces le dice, tú, deudor cambiario, al que el acreedor no se ha presentado en el término establecido a cobrar la deuda, tú tienes derecho a depositar la cantidad frente a un tribunal. Entonces, si realmente el artículo 446 estableció una obligación absoluta de presentar al cobro en el término específico de la letra, no tendría sentido que hubiera al mismo tiempo la facultad para el deudor, a quien no le han presentado la letra, de ofertar. Porque sencillamente sería, bueno, si el cobro es obligatorio y no lo hiciste en el tiempo, entonces mi obligación de alguna manera caducó, dejó de existir o lo que sea. Entonces, la idea de que existe esta posibilidad de este supuesto especial de oferta, o de consignación judicial del monto, es que debe entenderse que cuando se habla del artículo 446 de que debe presentarse la letra, ok, es la obligación general, pero no es un supuesto absoluto y único en este caso. En relación, pues, a esta consignación judicial, la doctrina, bueno, dice que no es exactamente una oferta real, en el sentido de que no existe una obligación específica para el ofertante, para el que está consignando la cantidad, de notificar al sujeto en concreto, como sí ocurre en la oferta real civil, porque en este caso existe la dificultad práctica de que el titular de los derechos, por vía del endoso, por vía de la circulación de la letra, pudiera ser, no pudiera estar claro para la persona que está haciendo la oferta. En todo caso, la otra cosa que dice la doctrina es que el procedimiento pudiera ser de oferta de depósito, ya, digamos, ya hablando específicamente de cómo se tramita esto ante un tribunal, o nada, simplemente es una consignación mucho más simple que el procedimiento de oferta real. Yo creo que la realidad al día de hoy en Venezuela, aunque esto es un supuesto que realmente es muy de laboratorio, porque esto no está ocurriendo con frecuencia, las ofertas reales sí, las ordinarias, pero esta oferta no necesariamente así, es que, bueno, necesariamente se tramitaría por vía de analogía prácticamente todo como se tramita una oferta real y depósito civil ordinaria, a excepción de este tema de la necesidad de notificación de la que les estoy hablando. Ok, pero entonces, siguiendo con la posición de la cátedra en lo que respecta a si la presentación al cobro es obligatoria o no. En el caso de la letra no presentada a la aceptación,
cuando esta aceptación es facultativa, sí debe ser presentada al cobro, por lo que ya les dije anteriormente. Si el librado no es la misma persona que el librador, si el librado no tiene una fórmula efectiva de saber que se le ha dado esa orden de pago y la letra no ha sido presentada a la aceptación y por consiguiente él no está en capacidad de saber que esa orden de pago se le emitió y por supuesto no está en capacidad de manifestar su voluntad si acepta la orden de pago o no, y después de eso tampoco se le presenta la letra del cobro, mal pudiera después venir el beneficiario de la letra y demandarlo, por decirle, bueno, mira, aquí está esta deuda tuya, el librado con razón y en derecho puede defenderse diciendo, ¿y en qué momento aceptó yo esa obligación? O sea, tú nunca me has presentado, yo nunca tuve la posibilidad de obligarme o no. ¿Ok? Entonces, en estos casos, la letra no presentada a la aceptación, cuando esta presentación es facultativa, necesariamente debe ser presentada al cobro, porque si no, no hubiera forma de exigir, de exigir pues, que la obligación que el librado había asumido esa obligación. Bien, queda un minuto conforme de esta sesión, lo que nos dice aquí el Zoom. Vamos a hacer una cosa, la voy a parar y como hemos hecho anteriormente, voy a grabar y la retomamos posiblemente a las 2:30. ¿Está claro? Sí, profesor. Perfecto, vamos a hacerlo de esa forma entonces. Uh -huh.